¿Qué tal? Estamos en este ciclo de entrevistas de conclusión, esta vez con el médico sanitarista Daniel Goyan, rosarino él, y ex ministro de Salud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el último año. Así fue, Daniel, ¿no? Sí, viceministro en el 2014 y ministro desde febrero de 2015. Bueno, está por Rosario porque va a presentar un libro, Me fui con ella, dado que es un hombre de la política fundamentalmente, además de la medicina. Bueno, tiene tal vez un título sugerente. Me fui con ella. Sí. ¿A quién se refiere? Para saber quién es ella hay que leer el libro porque se dilucida en el último párrafo. Así que si decimos quién es ella, ya como que matamos toda la incógnita. Con lo cual, primera cosa, a aclarar, quienes lean el libro no empiecen en el último párrafo porque sí, claro, se aclara todo ahí. No, es un nombre que salió así porque, digamos, el libro es una historia donde los hechos son mayoritariamente reales, pero que es una novela, es decir, tiene ficcionalización. Que tenga ficcionalización o ficción no quiere decir que los hechos que se relaten no sean reales todos. Lo que sí es que se construyen personajes que son verdaderos, pero que expresan prototípicamente el pensamiento, el hacer de muchos sectores de la sociedad. Digamos que uno no puede tener en una novela 1000 personajes, ¿no? Entonces resume en algunos personajes que existieron, en su enorme mayoría, pero no expresan exactamente lo que ellos decían, sino lo que expresan lo que es una manera de ver, de sentir, de opinar de diferentes sectores de la sociedad. ¿Uno de los sectores o uno de los personajes puede ser que lo represente a usted en ese libro? Sí, de hecho, obviamente el libro está hecho sobre una historia que marca un paralelismo entre lo que sucede en el país desde 1955 hasta el 2003. ¿Por qué? Porque yo nazco en 1955. Y ahí se va tejiendo una novela. El libro empieza con un primer capítulo, que es un capítulo, diríamos, disparador, es un capítulo por ahí un poquito duro. Y luego la referido, novela, si podemos adelantar un poquito. Y el periodo es 1976, y básicamente cuando yo soy secuestrado en ese momento, ¿no? Pero luego la historia va hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y ahí se va dilucidando todo este paralelismo que yo te comentaba recién, en donde se va experimentando las vivencias de lo que sucedía en un país y lo que le sucedía a un niño en ese momento, que luego es adolescente, en términos de ir descubriendo algo de lo que no se podía hablar, algo de lo que estaba vedado. Y en ese descubrir que obviamente le pasó a miles y miles de jóvenes, poder decidirse por una inclinación, orientación en la vida y en la política, a veces hasta antagónica de los propios orígenes de uno, ¿no es cierto? Bueno, ahí se va haciendo toda la trama, con lo cual es interesante ir viendo lo que va pasando con los personajes, que son muy vivenciales, donde hay mucho sentimiento, y lo que va pasando en la vida del país, ¿no? Y ese enterarse y ese comenzar a descubrir, pero repito, no es una biografía, no van a encontrar un relato duro, biográfico, histórico, que por supuesto es muy loable e interesante, pero que obviamente el atractivo de una novela le agrega otra dinámica de lectura, otra expectativa para el lector. De cualquier manera podríamos adivinar que está situado y tiene que ver con su ciudad de origen. ¿Cómo es eso? Bueno, hay mucho de donde nací. Yo nazco circunstancialmente. Nosotros, mi padre es enviado por Perón a estudiar a Europa para desarrollar una planta experimental de nuevos tipos de explosivos que no existían en el país, que tenían solo Estados Unidos y Rusia. Con esa visión estratégica de Perón del desarrollo de la industria nacional y de la innovación. Bueno, mi padre nunca había sido peronista, ¿no? Digo esto porque también es bueno que se decía que si no era obsecuente o esto o aquello. No, mi padre era de familia radical. Pero lo mandan por su capacidad como ingeniero químico, digamos, con 2 ingenieros más.
esa planta experimental se empieza a hacer en el medio de una zona muy poco poblada, obviamente, de la provincia de Córdoba, con lo cual nosotros nacemos ahí en ese periodo. Luego que se produce en el 55 la Revolución Libertadora, hay un grupo del ejército que intenta mantener la industrialización, etcétera, que es un sector industrialista que luego va siendo desplazado, con lo cual muere el proyecto. En el año 61 se clausura y mi padre vuelve a Santa Fe a trabajar en Duperial, San Lorenzo, y ahí, bueno, ahí nosotros venimos de chico y tenemos primaria, escuela primaria, secundaria, universidad, todo hecho en Rosario. Así es. Bueno, no podemos soslayar aquello que el libro trata y que tiene que ver con esa experiencia dolorosísima. No encontraría un calificativo para determinarla porque uno que no le ha tocado vivir, digamos, esa situación, la verdad que siempre le parece que los calificativos quedan cortos. De lo que fue el secuestro y tal vez alguna tortura, ¿no? Por ahí. Sí. Bueno. ¿Qué podemos contar de esa situación o qué se puede sacar de esa experiencia? Digamos, esos episodios están contados. De todas maneras, yo tuve mucho cuidado en la novela de, porque además así salió, de generar algo como, si se quiere, por supuesto, guardando las distancias. Ustedes recuerdan esa película La vida es bella, ¿no? Sí, claro. En donde en las situaciones más dramáticas y terribles, el personaje principal, para proteger a su hijo de ese drama, va sacando cosas buenas. Bueno, la novela es como que siempre intenta rescatar, aún en las condiciones más terribles, las cosas que pueden rescatarse como positivas, y sale siempre hacia una situación que a veces hasta borda lo jocoso, digámoslo, pero porque también forma parte de la estructura para sobrevivir a esas situaciones. Salir hacia algo que descomprime la lectura de los momentos difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque yo he leído muchos libros de testimonios de gente que estuvo en una situación parecida a la mía, y por supuesto han hecho algo quizá mucho más importante, que es algo biográfico, histórico, de relato crudo, pero también el público que lee resulta tan apabullante que cierra el libro, digamos, porque es muy duro. Entonces en la novela también se intenta no caer en eso, sino de que la gente pueda seguir, transitar esos momentos más duros y seguir hacia adelante, hacia nuevos capítulos que descomprimen la situación y que generan algo más agradable para leer, en términos de salir de la situación muy traumática, que es lo que uno vive en una tortura, ¿no? Entonces tratamos de alivianar un poco esa carga, porque el lector le golpea muy fuerte. Uno que lee un libro, por momentos lo cierra un rato, después lo sigue tal vez al otro día, a la noche, qué sé yo. Por eso lo vamos a cerrar un ratito el libro, lo dejamos ahí y abrimos algún expediente. ¿Cómo está el tema de Cunita? Porque ha sido usted procesado por el juez Bonadío al respecto de aquel plan Cunita, que recordamos es el plan a partir del cual al recién nacido se le daba una cuna y todos los implementos, ¿no? Para el bebé recién nacido y para todo el mundo. ¿Qué pasó con eso? Mira, hace como 4 meses que ni hablo con el abogado. La verdad me tiene muy sin cuidado el tema del procesamiento, porque bueno, todo el mundo conoce lo que es el juez Bonadío. Es un juez que falla de acuerdo a las órdenes del poder político, pero más del poder político del Departamento de Estado. No por casualidad es el juez que cuando el 4 de julio se festeja el Día de la Independencia en la Embajada, es el personaje más aplaudido de la noche cuando entra, ¿no? Tipo impresentable, desde el punto de vista judicial, un desastre judicial, juez de la servilleta de Corach, que incluso no debería haber sido juez, pero bueno, me tiene absolutamente sin cuidado, es una causa absolutamente política, y así va a morir como causa política. Así que en realidad lo que sí me preocupa es que nosotros el último año logramos con este programa descender casi un punto la mortalidad infantil, representa 700 vidas, y que ese proceso se frenó abruptamente y empezó a subir la mortalidad infantil. Así que
Lo que a mí me preocupa, los chicos que se están muriendo innecesariamente por no haber continuado con un programa tan exitoso, que además vuelvo a repetir siempre, no lo inventamos nosotros, lo empezó a implementar en el año 30 Finlandia, hoy lo utiliza Francia, países europeos desarrollados, varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica, y la verdad que la pena es esa, que se estén muriendo chicos inútilmente. Lo de Bonadío es una circunstancia absolutamente ridícula que no me quita ni medio segundo de sueño, realmente le digo, porque es una aberración cuando uno lee que el juez pide una pericia de precios en el expediente 3 veces a un perito del Banco Ciudad, y como le da mal, en el mismo expediente dictamina la nulidad de su propia pericia de precio pedida por ellos. Sí, bueno, es una vergüenza, obviamente creo que se va a caer como lo que es, ¿no es cierto? Es una causa política cuyo único objetivo era ensuciar, por supuesto, hacer lo que hace este gobierno, pero además discontinuar un programa y dar un mensaje simbólico. Ustedes recuerdan que Bonadío mandó a quemar todas las cunas. Sí. Entonces, cuando uno recuerda cuando uno ve que se mandan a quemar kits y cunas, uno no puede abstraerse de la Fundación Eva Perón y de que cuando cae el año 55 el peronismo, se mandan a quemar todos los efectos de la Fundación Eva Perón, incluidos los pulmotores, que luego, ese mismo año, empieza la epidemia de poliomielitis y no tenían los pulmotores porque los habían destruido. Y la historia marca que de los 8 hogares-escuelas que había, que la trabajadora social Escurra, de la dictadura militar de ese tiempo, hace un informe escandalizada y horrorizada por la calidad de los productos que se le daban a los niños, diciendo que como un niño pobre se le iba a dar vajilla de Checoslovaquia, que cómo se le iban a cambiar las sábanas y las frazaditas una vez al año. Escandalizada, el informe realmente uno lo lee y es escandalizada de cómo a los chicos se le iba a dar esa cosa, que esa para gente de dinero, no para chicos pobres. Y bueno, yo creo que si hay un hito ahí, es en el hogar escuela de Jujuy, que es desmantelado como hogar escuela, y se instala un casino de lujo. Bueno, es la historia de nuestro país. El símbolo de Bonadío con quemar cunita era: no se atrevan otra vez a tener un gobierno que redistribuya ingresos, que mejore la calidad de vida, que incluya, porque este es el símbolo. Lo vamos a terminar enjuiciando y quemándole todo. El gobierno kirchnerista tuvo 12 años, digamos, en el país. A usted le tocó estar menos de un año en la cartera, sí, ¿no? 10 meses. 10 meses en esa cartera. De cualquier manera, ¿qué puede decir al respecto de las políticas implementadas por el gobierno nacional de aquella época y que le tocó a usted, digamos, ponerle el cierre antes de la salida de la presidenta Cristina Kirchner del gobierno? Y en cuanto a esto, ¿qué estima usted que les faltó hacer? Fueron 12 años de una inversión muy fuerte en salud. Recordemos nosotros que desde el año 55 prácticamente no se hacían hospitales nuevos en la Argentina. Fueron muchos años de destrucción de la infraestructura hospitalaria. Entonces, se invirtió mucho dinero en hacer hospitales, fundamentalmente en el interior profundo del país, donde uno puede ir y ver los hospitales, enorme cantidad de hospitales nuevos, más de 1 millón de metros cuadrados, mucha aparatología, mucha inversión, Programa Nacional de Vacunas, modelo en el mundo, mucha inversión en programas de prevención y promoción de la salud, del Ministerio de Salud de la Nación, apoyando a las provincias. Sí, una inversión en salud importante, pero cuando nosotros subimos en la gestión, lo dijimos claramente, nos parecía que había que empezar a instalar el gran debate, que no se había dado en los 12 años y que era momento de empezar ya a discutirlo sí o sí, que es cómo reestructuramos el sistema de salud argentino, que hoy está desquiciado, desorganizado, producto de un proceso que empieza el mismo día que cae Carrillo del año 1954, que sale del Ministerio de Salud de la Nación, y que se va degradando a lo largo del tiempo, con hitos en la época de Onganía, de degradación, con hitos en la época del Menem, fundamentalmente en esta época, en el año 1994, con la Constitución, que hace que las provincias, la Nación le transfiera a todas las provincias la salud sin recursos ni planificación. Le dice, háganse cargo. Ahí se desmembró el sistema, después se sumaron muchos actores más que tienen que ver con que cuando no hay Estado, todo el mundo empieza a hacer negocio con la salud porque el Estado no puede poner límites. Y bueno, hoy tenemos un sistema que está sumamente fragmentado, desquiciado,
y que es necesario darle una respuesta estructural, desde la base. Hay que dar vuelta, hay que volver a pensar en el Sistema Nacional Integrado de Salud de Perón del año 1974 con el doctor Liotta. Por supuesto, el tiempo ha pasado y hay que hacer, ¿no es cierto?, correcciones, adaptaciones a los tiempos y a las circunstancias, pero básicamente hay que reordenar el sistema de salud argentino, porque si no, de cada 10 pesos que invertimos en salud, en prestaciones de atención, promoción, rehabilitación de la salud a la gente en concreto, no le llega más que 4 pesos. De cualquier manera, podríamos decir que el gobierno actual pensó en estos términos de dar una vuelta de tuerca al Sistema Nacional de Salud, al que llamó cobertura universal de salud, ¿no? Sí, es una continuidad. Es exactamente lo contrario de lo que sugiere el nombre. A ver si podríamos marcar estas diferencias, digamos, estos contrarios que está planteando. Nosotros planteamos estructuralmente un Sistema Nacional Integrado de Salud con el Ministerio de Salud de la Nación, no solamente como organismo rector, sino como organismo, como institución organizadora del sistema, como es en Canadá, en Inglaterra, tantos países del mundo donde funciona bien el sistema. ¿Por qué decimos esto? Porque el derecho a la salud es un derecho inalienable y de ciudadanía, y uno no puede definir que un derecho que es de ciudadanía, que deben tener todos los seres humanos, más o menos por igual, no digo exactamente igual, pero más con un criterio fuerte de equidad, no se puede desarrollar en un país federal donde según la provincia donde yo nací, si tiene más potencial o menos potencial económico, de recursos humanos y de infraestructura sanitaria, voy a tener un derecho, y si nací en otra voy a tener otro derecho. Y peor aún, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, que el primer nivel de atención, es decir, las salas de atención primaria están en manos de los municipios, no de las provincias, como es en Santa Fe, con lo cual uno tiene 135 realidades diferentes en la provincia de Buenos Aires y 416 realidades diferentes. ¿Cómo se gobierna un sistema así? Donde si el gobierno radical es peronista, viene de este, viene de otro, si el intendente cambia, porque le puedo asegurar que los secretarios de salud se cambian con la velocidad de la replicación viral, uno conoce uno y ya cambió 3 veces el otro, es imposible. Esto es un sistema que definiría casi caótico, casi un no sistema. Entonces, nosotros planteamos, Nación debe ser el organismo, y eso excede a lo que es el Consejo Federal de Salud como organismo máximo. Tiene que reestructurarse a ver un organismo, además del organismo político, un organismo de conducción de un sistema unificado, más allá de después vemos cómo distribuimos las cargas presupuestarias y todo, pero todo el mundo tiene que tener más o menos un nivel de acceso similar en el país, porque es un derecho básico inalienable. El otro modelo es decir, miren, yo les voy a dar un sistema informático y con eso nos unificamos todo. Eso no sirve para nada. De hecho, porque además se va a hacer. Porque fíjense que la cobertura universal en salud de Colombia, que funcionó muy mal, pero es una estructura planificada, con presupuesto, de dónde van a salir los recursos, cómo se paga, quién pone. En la Argentina una chapucería total. No se sabe ni quién va a financiar eso. ¿Saben cómo termina esto? Termina igual que en el año 1994, cuando el gobierno le transfirió los hospitales a las provincias sin presupuesto ni planificación, como decíamos recién. Termina diciendo, bueno, háganse cargo de todo esto. El gobierno nacional ya no paga más programas nacionales, como están haciendo, desfinanciando todos los programas. Háganse cargo a las provincias, y la nación se lava las manos, porque la Constitución Nacional dice que la salud es un resorte provincial y no nacional. Eso lo dicen explícitamente cuando estamos en reuniones con ellos, no públicamente, en donde se nos vende que va a haber una CUS, que nos van a dar un sistema informático, un 0800 para llamar por teléfono. Eso no es un sistema, eso es en todo caso un aplicativo que ya existe en todo el mundo de gestión de salud. Como un hombre de la política le tengo que preguntar, ¿cuál estima que son las razones políticas que llevan a desarrollar este sistema? Lo que dice el libro Domando el elefante blanco. Yo digo, para que no digan, este hombre me está mintiendo, él tiene un prejuicio. Yo digo, lean la estructura de pensamiento de quienes nos gobiernan. Entonces, googleen, no lo compren, no hace falta. Un libro que se llama Domando el elefante blanco, un libro que cumple 20 años, escrito por Mario Quintana, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. En donde dicen, taxativamente, léanlo, no lo digo yo, el elefante blanco a domar es el Estado. Hay que hacer desaparecer al Estado como prestador de servicios, privatizar todo, y en todo caso que el Estado controle que el sector privado haga bien las cosas. Lo dicen
así como yo se lo estoy diciendo, taxativamente. Pero cuando hablan de la privatización de los servicios del Estado, no es solamente salud, educación, ciencia y tecnología, deporte, cultura, no. Aparte de eso, hay que privatizar, en este libro, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la policía, ponen como ejemplo lo bien que funcionan en los countries el sistema de seguridad privada, para decir, hagamos toda la policía privada, y los servicios penitenciarios. Hay que privatizar todo, y ponen ejemplos de que en Estados Unidos funciona bien y bla, bla, bla. Digo, estructura de pensamiento de quienes nos gobiernan. Hay que debilitar el Estado y poner en marcha un sistema de privatización. ¿Cómo se hace esto? Uno lo puede hacer por muchas normas, pero la forma más sencilla es desfinanciar al Estado. Entonces las cosas no funcionan y por peso la gente se tiene que ir a atender a un privado o una escuela privada, como en Capital. 14.000 vacantes que no se cobran nunca, esos chicos van al privado. Hoy tenemos 51% de escuelas privadas en la capital de Buenos Aires y 49% públicas. Y así se van desplazando a la fuerza a la gente. Ustedes me dirán, ¿y el que no puede? Y lo que dice el presidente. El presidente dice que el Estado no está para lavarle el traste a nadie. Díganlo ustedes, lo dice todo el tiempo. Ellos dicen que cuando una persona el Estado la ayuda, las sociedades se achatan. Que el Estado, cuando se retira y no ayuda, vía distintas estrategias de apoyo a quien no puede encontrar un trabajo o no puede encontrar un lugar para comer o algo, bueno, que cuando uno hace eso, la gente se achata y los estados no crecen. Que el país crece cuando alguien va a morir de hambre y ante eso se esfuerza con un esfuerzo meritocrático de su propio esfuerzo para salir adelante. Ya para ir terminando, y desde ya, Daniel, agradeciéndole la presencia en los estudios de Conclusión TV, le ha tocado participar, formar parte de la ANMAT, la entidad nacional que regula el tema de los medicamentos. Popularmente, y en muchos casos, se dice, bueno, la medicina es todo un negocio, el tema de los medicamentos también es todo un negocio, se habla en algunos ámbitos y casi y bastante extendidamente de lo que es la medicalización, digamos. Si le tuviéramos que explicar a la mamá de Hernán, a la mamá de Fabián, ¿dónde empieza ese proceso de medicalización que tiene que ver con los negocios y dónde tiene que atender a la cuestión de los medicamentos, digamos, que son los que debe tomar? ¿Qué orientación le daría? Porque mire, uno termina no sabiendo hasta dónde empieza una cosa, mire, qué cura, qué no cura. Hace un mes atrás aproximadamente salió un informe de Goldman Sachs, una de los grupos económicos más poderosos del mundo. ¿Qué dice el informe? Está referido al tema de salud. El informe dice que la industria farmacéutica tiene todo el derecho a que no se curen las enfermedades, sino que se traten las enfermedades crónicas y tratar de cronificar lo más posible las enfermedades y los tratamientos. ¿Por qué? Dice, porque nosotros somos una industria como cualquier otra y lo que queremos es vender remedios, y si yo curo a la gente, pierdo mercado. Eso dice el informe de hace un mes de Goldman Sachs. Uno lo lee y dice, no lo puedo creer que diga así. Ahí está escrito. Y es razonable bajo la lógica del mercado que de la salud quiere hacer un negocio. Entonces, bajo esta estructura de pensamiento, la industria farmacéutica en los últimos años, y hacemos un paréntesis antes de empezar, hay muchas cosas que sirven, que han mejorado la vida de la gente, no cabe duda, no cabe duda. El tema es que así como se ha desarrollado eso, se ha desarrollado una industria para vender medicamentos, no para, con un criterio de salud pública, para mejorar la salud de la gente y curar a la gente. El objetivo central es hacer plata. Subsidiariamente, alguna gente mejora. Pero hoy estamos asistiendo a que ya no solamente el colesterol, que cuando yo estudiaba era 240, después 220, después 200, después 180, sino que ahora nos dicen, en gente de colesterol normal hay que darle una pastillita con un poquito de simvastatina, un poquito de aspirina y un poquito de antihipertensivo, enalapril, para que, por las dudas. Aparecen categorías como prediabetes, un montón de cosas que... Y todo esto bancado científicamente, entre comillas, por publicaciones que cuando uno empieza a estudiar están en un 52% financiado por los mismos laboratorios. El mismo laboratorio que después paga un congreso
para los profesionales, el mismo laboratorio que hace escribir el artículo en una revista de referato o indexada una revista de divulgación científica, el mismo laboratorio que manda al visitador médico con un dossier importante y que hace que los profesionales de la salud que prescriben realmente construyan esa como la visión de la salud. No es que sean buenos o malos, se forman con una visión unilateral que viene de un lugar principalmente, y ese lugar es el complejo médico industrial farmacéutico norteamericano. Que porque sea norteamericano no implica que no tenga las corporaciones en Europa haciendo lo mismo, ¿no? Pero que nació ahí en la década del 70-80 y que se desarrolló con esta visión de venta de medicamentos con un rol de negocio y no de cura de la salud. Esto es lo que la gente tiene que entender. Entonces, que hoy aparezcan a nivel psiquiátrico enfermedades como, por ejemplo, el síndrome del niño inquieto, y de falta de atención y del niño inquieto. Famoso TAD. Hoy el 11% de los niños norteamericanos están medicados con un psicofármaco que después les deja secuelas importantes en la vida, que se llama metilfenidato. 11%. 1.920 millones. ¿Ustedes creen que el 11% de los niños norteamericanos tienen tales problemas de conductuales que necesitan estar medicados? ¿No será que primero hay que empezar si esos padres le dan un poquito de atención al niño, si jamás se comportaron como padres, si lo tienen con una tablet ahí para que no embrome, si nunca jugaron con el niño, si nunca le leyeron un cuento, si nunca tuvieron... No, eso es secundario. En lugar de ver qué está pasando con esos niños, lo medicamos. Vamos inventando, si no, entre comillas. Ahora apareció uno nuevo muy gracioso, el síndrome del berrinche se llama. Está en el DSM, que es el vademecum, digamos, de las enfermedades psiquiátricas del mundo, y describieron todos los psiquiatras del mundo reunidos en un congreso que si un chico hace berrinche durante tantos minutos, tantas veces por semana, hay que medicarlo, en lugar de ir a ver qué pasa con ese niño. Y el diagnóstico lo hacen las maestras bajo capacitaciones que le dan los mismos laboratorios que venden la droga para esto. Digo, estamos en un problema de hipermedicalización de la sociedad, en donde cada uno va y se compra en la farmacia lo que quiere, porque doña Rosa me dijo que esto me hizo bien, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema es serio, hay que tomarlo, pero es una batalla contracultural muy fuerte, porque te vuelvo a decir, la potencia y los medios con que ellos construyen esa cultura es gigante. Daniel, muchísimas gracias por la visita, éxitos con el libro. Bueno, muchas gracias a ustedes, esperemos que así sea. Si no, Conrado va a tener problemas. Así es. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.